Caroline me explicó durante una breve reunión de Zoom que mi función ya no encajaba en su estructura corporativa. Me dijo que mi departamento se estaba consolidando. Me llamo Dustin Hale. Tengo 44 años y soy director de desarrollo senior en Red Forge Technologies, con sede en Boulder, Colorado. Durante más de una década, he sido la fuerza impulsora de los sistemas y equipos que transformaron Red Forge de una empresa emergente en dificultades a una respetada empresa de soluciones energéticas. Todas las plataformas importantes que construimos, todos los procesos innovadores, yo estaba presente en todos ellos. Cuando Caroline me dio la noticia, no discutí ni mostré ninguna emoción. Me limité a preguntar cómo funcionaría la transición y afirmar, manteniendo la profesionalidad hasta el final. Eso fue hace 3 semanas. Hoy me encuentro en mi despacho, releyendo la cláusula de no competencia de mi contrato. El lenguaje estaba plagado de lagunas, de las grandes. Estaba claro que el equipo jurídico de la empresa compradora había sido descuidado, probablemente pensando que los empleados de una empresa más pequeña no las descubrirían ni las cuestionarían. Ese fue su error. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de Jason, nuestro principal arquitecto de sistemas, el quinto ingeniero que se ponía en contacto conmigo desde el anuncio de la adquisición. Escribió: «Tenía razón sobre la nueva dirección. Están destripando el proceso de innovación. ¿Sigues pensando en ese proyecto del que hablamos?». Dejé el teléfono sin contestar. Todavía no. El momento era crucial. La adquisición se había celebrado en todo el sector. Triumph Energy Corporation, un gigante de la lista Fortune 500, absorbía nuestra prometedora startup. El comunicado de prensa alababa nuestra complementariedad y nuestra visión común. Caroline Vega, la recién nombrada directora general de nuestra división, había prometido una interrupción mínima y asegurado. «Valoramos el talento que construyó Red Forge». Eran palabras vacías. En solo 8 días se produjeron los primeros despidos. Abrí mi portátil y revisé el plan de negocio que había estado perfeccionando durante meses. No porque estuviera seguro de que me despedirían, aunque tenía mis dudas, sino porque me había dado cuenta de que la trayectoria de la empresa estaba cambiando incluso antes de la adquisición. Los ejecutivos perseguían las cifras trimestrales en lugar de la innovación. Cuando Triumph hizo su oferta, nuestros directivos prácticamente se tropezaron para aceptarla. Ese afán debería haber sido la primera señal de alarma. En la cocina, me serví una taza de café y me quedé mirando la pizarra montada en la pared. En ella figuraban los principales clientes de Red Forge, sus puntos débiles y las soluciones que nuestro equipo había creado. Soluciones que pronto serían destrozadas por personas que no las entendían. Debajo de los nombres de los clientes había una lista de 5 ingenieros, las mentes más brillantes de Red Forge, personas de las que yo había sido mentor y que ahora me preguntaban en voz baja qué era lo siguiente. Aún no les había dado una respuesta porque mi plan no estaba listo, pero lo estaría pronto. Me incorporé a Red Forge cuando solo eran 11 personas trabajando en un almacén reconvertido. Harold Thompson, el fundador, tenía la audaz visión de revolucionar los sistemas de control de la energía comercial, pero carecía de los conocimientos técnicos para hacerlo realidad. Yo construí ese marco técnico y nuestro primer producto viable, trabajando 80 horas semanales mientras mi matrimonio se desmoronaba silenciosamente bajo la presión. «Estás casado con esa empresa», me dijo mi exmujer durante nuestra última pelea. No se equivocaba. Durante más de 10 años, rechacé ofertas de competidores más grandes con mejores sueldos y beneficios porque Harold me hacía sentir valorado. «Esta también es tu empresa, Dustin», me decía. No teníamos acuerdos formales de equidad, un error del que ahora me arrepiento, pero la lealtad sería recompensada cuando tuviéramos éxito. Entonces, hace 3 años, la salud de Harold empeoró y su hijo Tyler tomó el relevo.
Tyler tenía un MBA de una prestigiosa escuela, pero nada de la pasión de su padre. Se centró en hacer que Red Forge fuera atractiva para las adquisiciones en lugar de construir algo duradero. La cultura cambió. Las métricas trimestrales sustituyeron a los objetivos de innovación. Cuando planteaba mis preocupaciones en las reuniones ejecutivas, Tyler asentía amablemente y decía: «Volveremos sobre ello, Dustin». Pero nunca lo hicimos. Hace 6 meses escuché a Tyler en la sala de conferencias con 2 ejecutivos de Triumph hablando sobre qué equipos serían redundantes tras la adquisición. Mi departamento encabezaba la lista. Esa noche empecé a esbozar lo que se convertiría en el proyecto de Pinnacle Dynamics, una nueva empresa basada en todo lo que Red Forge estaba abandonando. Mantuve mis planes en secreto, seguí rindiendo al máximo y esperé. Si querían retenerme, seguiría siendo leal. Si no, tenía preparada una alternativa. La primera señal real de que mi puesto estaba en peligro llegó cuando Caroline organizó reuniones individuales con todos los jefes de departamento menos conmigo. Luego me excluyeron de los correos electrónicos de planificación estratégica. Por último, Matthew, de Recursos Humanos, me pidió una charla rápida sobre la estructura de mi equipo. Aún así, actualicé la documentación, formé a ingenieros junior e hice todo lo posible por ser indispensable. O eso creía. 2 días antes de que me despidieran, Caroline solicitó acceso a mis archivos de proyectos y a mis hojas de ruta de desarrollo. Se lo entregué todo con prontitud y minuciosidad, con profesionalidad hasta el final. La llamada de Zoom duró exactamente 7 minutos. Ella no sabía que, mientras le explicaba mi paquete de transición, yo ya le estaba enviando un mensaje a Jason. «Es hora de hablar de ese proyecto. Mañana cenamos en mi casa, a las 7 de la tarde». Se presentaron 5 ingenieros. Todos tenían la misma historia, marginados por la nueva dirección, innovaciones aparcadas, preocupaciones ignoradas. Esperaban que alguien construyera algo mejor. Lo que realmente lo confirmó todo fue la primera presentación de Caroline a toda la empresa. 6 semanas después de la adquisición, con 47 personas ya despedidas, se subió al mismo escenario que antes celebraba nuestros logros técnicos y desveló el plan de integración de Triumph. Los sistemas de Red Forge se irán eliminando progresivamente a lo largo de 18 meses, anunció, mientras hacemos la transición a la arquitectura empresarial de Triumph. La arquitectura que mencionó estaba anticuada desde hacía al menos 3 años. Nuestro equipo había desarrollado esas soluciones precisamente porque el marco de Triumph no podía satisfacer las demandas de los clientes modernos. Ahora estaban desechando nuestras innovaciones para adaptarlas a la fuerza a su viejo sistema. Observé a los ingenieros restantes intercambiar miradas. Comprendían exactamente lo que esto significaba. Años de trabajo borrados, necesidades de los clientes ignoradas. Las mismas innovaciones que hicieron a Red Forge lo bastante valiosa como para ser adquirida iban a ser desmanteladas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, permanecí en silencio. No cuestioné las afirmaciones de Caroline sobre sinergias y economías de escala. Me fijé en quién asentía con la cabeza y quién miraba fijamente su cuaderno, evitando el contacto visual. Después de la reunión, me fui a mi coche en el aparcamiento y me quedé allí sentada durante casi 1 hora, con el motor apagado, pensando. No se trataba solo de perder mi trabajo, se trataba de ver cómo algo que yo había ayudado a construir era destruido deliberadamente por personas que no comprendían su valor. Esa noche, encendí el portátil y di los últimos retoques al plan de negocio que había estado elaborando. Lo que empezó como una idea de reserva se estaba convirtiendo rápidamente en realidad. Monté un grupo de mensajería segura con los 5 ingenieros que habían acudido a mi casa tras mi despido. Si os tomáis en serio lo de construir algo mejor, tengo una propuesta. La discreción es la clave. Todos respondieron de inmediato. Durante las 3 semanas siguientes, nos reunimos por las tardes en mi casa.
Juntos, señalamos los fallos de la estrategia de Triumph, descubrimos las oportunidades que estaban pasando por alto e identificamos a los clientes que probablemente no estarían contentos con los cambios que se avecinaban. Esbozamos con precisión lo que hacía que el sistema de Red Forge fuera superior y cómo podíamos potenciar esas ventajas sin infringir las leyes de propiedad intelectual. Con mi indemnización por despido, alquilé una pequeña oficina y presenté los papeles para lanzar oficialmente Pinnacle Dynamics. El nombre se eligió deliberadamente para simbolizar la superación de lo que Red Forge había llegado a ser. Al día siguiente de recibir mi última paga de Triumph, Tyler Thompson me envió un mensaje. He oído que podrías estar empezando algo. Deberíamos hablar antes de que hagas algo precipitado. No respondí. No había nada que hablar. La ventana para las negociaciones se había cerrado hacía semanas, cuando Caroline decidió que mis 12 años de duro trabajo no encajaban en su estructura corporativa. En su lugar, envié un mensaje diferente a mi equipo principal: oficina asegurada, documentos legales firmados, plazos acelerados, ¿preparado para dimitir mañana? En cuestión de minutos, recibí un coro de 5 variaciones del sí. Cerré el portátil y eché un vistazo a la foto enmarcada de mi escritorio. El equipo original de la fragua roja de 12 años antes. Harold con su brazo alrededor de mi hombro, los dos sonriendo orgullosos ante nuestro primer prototipo funcional. Este es para ti, Harold, susurré. Esta vez vamos a construirlo bien. 3 meses después de lanzar Pinnacle Dynamics, conseguimos nuestro primer gran cliente, Bestrol Manufacturing, una planta de producción de tamaño medio que había confiado en Red Forge Systems durante años. Su director de operaciones, Anthony, había colaborado estrechamente conmigo para personalizar soluciones que se ajustaran a sus necesidades de gestión energética. El equipo de integración de Triumph no entiende nuestras necesidades, dijo Anthony durante nuestra presentación. Intentan obligarnos a utilizar su paquete estándar. Presentamos nuestra nueva plataforma, basada en los principios fundamentales de Red Forge, pero con importantes mejoras. Anthony firmó el contrato ese mismo día. 2 días después, recibí una carta certificada del Departamento Jurídico de Triumph Energy acusándonos de incumplir el acuerdo de no competencia y de robar información privada. Nos exigían el cese inmediato de las operaciones y amenazaban con demandarnos. Me había adelantado a esta jugada. Nuestro abogado, el Eleanor Winslow, revisó la carta y confirmó mis sospechas. Su cláusula de no competencia era vaga y demasiado amplia, y se refería a soluciones de gestión de la energía en general. Aún así, enfrentarnos a un gigante de Fortune 500 en los tribunales agotaría rápidamente nuestros limitados recursos. Decidí afrontar el problema sin rodeos y solicité una reunión con Caroline. Aceptó, probablemente pensando que me sentiría intimidada. Nos reunimos en las relucientes oficinas de Triumph, en el centro de la ciudad, donde el logotipo de Red Forge ya no era más que una pequeña calcomanía en una esquina de la recepción. «Entiendes que esto no puede seguir así», dijo Caroline en cuanto nos sentamos. «Tu empresa compite directamente con una tecnología que ayudaste a desarrollar mientras trabajabas aquí. La tecnología que ayudé a desarrollar se está retirando progresivamente según su propia hoja de ruta de integración», respondí con calma. «Y mi cláusula de no competencia prohíbe específicamente el uso de los sistemas patentados de Red Forge, cosa que Pinnacle no hace. Nuestra arquitectura está construida desde cero». El rostro de Caroline se tensó. «En cualquier caso, has violado el espíritu del acuerdo y has cazado furtivamente a nuestros empleados, antiguos empleados que se marcharon voluntariamente tras la adquisición y cambiaron de función». Se inclinó hacia ella. «Dustin, seamos prácticos. Triumph tiene recursos casi ilimitados para litigar. ¿Y tú? ¿Qué? 3 meses de capital operativo. ¿Por qué pasar por eso?
Podríamos traerte de vuelta como consultor durante la transición. 2 años de contrato, excelente sueldo. Ahí estaba, la trampa. No me querían de vuelta. Querían atarme legalmente mientras neutralizaban cualquier amenaza competitiva. Agradezco la oferta, dije, poniéndome en pie, pero me arriesgaré con Pinnacle. Esa tarde, Triumph intensificó sus esfuerzos. Se pusieron en contacto con Bestrol Manufacturing y otros 2 clientes potenciales, advirtiéndoles de posibles problemas legales con la tecnología de Pinnacle. Anthony me llamó inmediatamente. Nos amenazan con auditar nuestros sistemas actuales y anular nuestros contratos de mantenimiento si trabajamos con vosotros, dijo, con la frustración clara en su voz. No podemos arriesgarnos a esa interrupción ahora. En 24 horas perdimos a los 3 prospectos. De repente, nuestra pista de aterrizaje se redujo de meses a semanas. Esa tarde, el equipo se reunió en nuestra estrecha oficina. Los rostros estaban tensos y me miraban en busca de orientación. Están jugando duro, reconocí, pero están cometiendo un error estratégico. Saqué un correo electrónico que había recibido esa mañana de Harold Thompson, fundador original de Red Forge. Había estado observando en silencio el desarrollo de la adquisición desde su retiro. Dustin, escribió, he estado siguiendo todo. Triumph no solo ha comprado la tecnología de Red Forge, sino también sus problemas. Llámame. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Miré alrededor del equipo. Triumph está tan centrado en aplastarnos que está ignorando su propia integración. Conocemos los puntos débiles de la arquitectura de Red Forge mejor que nadie. Harold dice que ya están viendo fallos del sistema con clientes clave. Jason asintió lentamente, dándose cuenta. Y esos clientes necesitarán soluciones. Rápido. Exacto, dije. Están intentando enterrarnos con amenazas legales mientras sus cimientos tecnológicos se desmoronan. No tenemos que enfrentarnos a ellos. Solo tenemos que estar preparados cuando sus clientes empiecen a buscar alternativas. Aquel encuentro con Harold lo cambió todo. Nos reunimos en su casa del lago, a las afueras de Boulder, lejos de las miradas corporativas. A sus 72 años se movía más despacio que en nuestros días de trabajo, pero su mente seguía siendo aguda. No compraron Red Forge solo por la tecnología, dijo Harold, extendiendo documentos por la mesa del comedor. La compraron por los contratos con los clientes, especialmente Meridian Energy Group. Meridian era nuestro mayor cliente, una empresa regional de servicios públicos que abastecía a 3 estados. Solo su contrato representaba el 30% de los ingresos anuales de Red Forge. Lo que Triumph no entiende, continúa Harold, es que la infraestructura de Meridian es única. Su sistema de gestión de red fue ampliamente personalizado. Tú dirigiste ese proyecto, Dustin, dijo. Asentí con la cabeza. 4 años de desarrollo. Casi quemo a todo mi equipo para hacerlo bien. Harold deslizó un memorándum confidencial por la mesa. Las comunicaciones internas de Triumph fueron filtradas por un miembro de la junta que seguía siendo leal a Harold. Prometían a Meridian una integración perfecta, al tiempo que planeaban obligarles a utilizar la arquitectura estándar de Triumph. El calendario era completamente irreal. El memorándum establecía un calendario de migración de 6 meses para un sistema que nos había llevado 4 años desarrollar. Peor aún, desestimaba las necesidades específicas de Meridian como personalizaciones innecesarias que podían estandarizarse. Harold habló en voz baja. El director general de Meridian aún no lo sabe, pero una vez que empiece la implantación y las limitaciones se hagan evidentes. Terminé por él. Se enfrentarán a interrupciones del servicio, quizá incluso a problemas normativos si no pueden cumplir con los informes requeridos. Exacto, y esto es lo que Triumph no sabe, continuó Harold. El contrato que negocié con Meridian incluye garantías de rendimiento.
fuertes penalizaciones si el sistema cae por debajo del 99% de tiempo de actividad. Eso era nuevo para mí. Triumph no solo había comprado Red Forge, sino que había heredado obligaciones que no podía cumplir. No me extraña que fueran tan agresivos al intentar cerrar Pinnacle. Temían que nos acercáramos a Meridian antes de que sus fallos de integración se hicieran públicos. Pero había algo más detrás de la implicación de Harold, una arista personal. Le pregunté directamente, ¿por qué nos ayudas? Triumph te pagó bien por la adquisición. La mirada de Harold se endureció. Lo hicieron. Luego utilizaron cláusulas en el acuerdo para devaluar el pago final debido a los costes de integración. Tyler no entendía lo que estaba firmando. El acuerdo que saltó a los titulares. Recibimos alrededor del 60% de la suma prometida y la participación de mi hijo se esfumó por completo. Ahí estaba. Triumph había manipulado la adquisición para pagar menos de lo prometido, utilizando complejos trucos financieros de los que Tyler no se había percatado. No solo habían descartado al equipo de Red Forge, también habían engañado a los fundadores. Le pregunté, ¿sabe Tyler que estás hablando conmigo? Harold negó con la cabeza. Tyler aceptó un puesto en el equipo de desarrollo corporativo de Triumph. Cree que le están preparando para el liderazgo ejecutivo. Su voz reflejaba la decepción de un padre. Aprenderá con el tiempo. De vuelta a Denver, me asaltó una nueva claridad. No se trataba solo de mi despido o de las malas decisiones de Triumph. Se trataba de una depredación corporativa sistemática. Identificaban empresas más pequeñas con relaciones valiosas con los clientes, las adquirían con falsos pretextos, les quitaban lo que querían y desechaban el resto. Los ingenieros que despidieron, las pérdidas calculadas, las promesas incumplidas, las despiadadas tácticas de negociación, las tecnologías desmanteladas, todas las complicaciones inconvenientes que hay que barrer. Me detuve en la entrada de mi casa y me quedé sentado en silencio durante varios minutos, digiriendo todo el peso de la situación. Luego llamé a Jason. Contacta con el equipo. Reunión en la oficina mañana, a las 7. Tenemos que acelerar el desarrollo de nuestro sistema compatible con Meridian y necesito que saques toda la documentación que tengamos sobre su arquitectura de red. ¿Vamos a por Meridian?, preguntó Jason, con una voz mezcla de emoción y nerviosismo. Todavía no, dije, pero estaremos preparados cuando empiecen a buscar ayuda. Y créeme, será antes de lo que espera Triumph. Tuvimos 8 semanas para prepararnos para la inevitable crisis de Meridian. El equipo trabajó sin descanso, construyendo una plataforma que pudiera interactuar sin problemas con la infraestructura existente de Meridian y que, al mismo tiempo, ofreciera las mejoras que pronto necesitarían desesperadamente. Mantuve una prudente distancia con los ejecutivos de Meridian, sabiendo que Triumph probablemente vigilaba cualquier contacto. En su lugar, me centré en reforzar nuestra capacidad y crear una base empírica. Documentamos todos y cada uno de los fallos públicos del proceso de integración de Triumph, creando un análisis exhaustivo de los puntos en los que su planteamiento era fundamentalmente erróneo. Mientras tanto, Harold activó sus contactos en el sector. Sin mencionar directamente nuestra estrategia, empezó a plantear cuestiones en conferencias del sector energético sobre los retos de las migraciones forzosas de sistemas. La conversación estaba teniendo lugar exactamente donde la necesitábamos, en círculos profesionales donde los líderes técnicos de Meridian estaban escuchando. A las 5 semanas de nuestra preparación, apareció la primera grieta importante. Triumph comenzó la primera fase de la migración de los sistemas de Meridian e inmediatamente se encontró con problemas. 3 subestaciones experimentaron fallos de monitorización, lo que provocó lagunas en los datos de cumplimiento normativo. La directora de tecnología de Meridian, Vanessa Powell, calificó públicamente los problemas de retos de transición esperados,
Pero en privado, según fuentes de Harold, estaba furiosa. 2 semanas después, una segunda fase provocó un apagón de 4 horas en los informes de toda una región de servicio, lo que agravó la situación. Meridian emitió formalmente un aviso de deficiencia a Triumph, activando las cláusulas de garantía de cumplimiento del contrato. La respuesta de Triumph fue reveladora. Culparon a las limitaciones arquitectónicas heredadas de Red Forge y empezaron a elaborar una narrativa para anular las garantías, alegando que el sistema original era defectuoso. Era la oportunidad que necesitábamos. Redacté un informe técnico detallado en el que demostraba que los fallos no se debían a la arquitectura original de Red Forge, sino a la integración incompatible de Triumph. Harold entregó personalmente el documento a Vanessa Powell. 3 días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Café mañana, 2 p.m., Westside Rowers. Estaba firmado simplemente VP. En el café, Vanessa ya estaba sentada en un reservado de la esquina y fue directa al grano. Tu análisis coincide con nuestras conclusiones internas, dijo en voz baja. Triumph nos está obligando a entrar en su sistema para evitar el mantenimiento de nuestras personalizaciones. Los riesgos normativos son inaceptables. Tienes opciones, respondí con cautela. ¿Tengo?, preguntó ella. Nuestro contrato con Triumph es vinculante. Romperlo desencadena penalizaciones que superan todo nuestro presupuesto tecnológico. A menos que Triumph esté incumpliendo materialmente el contrato por fallos en el rendimiento, sugerí, cosa que su equipo jurídico probablemente esté explorando ahora. Vanessa sonrió ligeramente, confirmando mi suposición. Aún así, necesitaríamos una alternativa inmediata. Los informes reglamentarios no pueden esperar a un proceso de selección de proveedores. Deslicé un pendrive por la mesa. Contiene una descripción técnica de la plataforma de Pinnacle. Se ha creado específicamente para resolver sus problemas. Podemos implantarla en 3 semanas sin ningún trastorno normativo. Se guardó el pendrive sin mirarlo. Triumph afirma que violaste los acuerdos de no competencia. Han hecho esa reclamación, sí, dije, pero su posición jurídica tiene importantes puntos débiles que nuestro abogado ha documentado. Le ofrecí un segundo pendrive. Este es el análisis de nuestro abogado. Su equipo jurídico lo encontrará esclarecedor. Vanessa asintió una vez. Estaré en contacto. 2 días más tarde, Triumph anunció un plan de estabilización de emergencia para Meridian Systems, admitiendo de hecho que su enfoque de integración había fracasado. El precio de sus acciones cayó un 8% al cierre del mercado. Esa misma tarde, una solicitud oficial de propuesta aterrizó en mi bandeja de entrada de Meridian Energy Group. Se habían saltado sus canales habituales de adquisición, invocando disposiciones de emergencia. Reuní inmediatamente al equipo. Este es nuestro momento, les dije. Meridian necesita una solución ahora mismo, y hemos construido precisamente lo que necesitan. Todo por lo que hemos estado trabajando depende de esta propuesta. Jason miró a nuestro pequeño pero decidido grupo. ¿Debería preocuparnos cómo reaccionará Triumph cuando se entere de esto? Sacudí la cabeza con seguridad. Se han creado su propio problema. Ahora tienen que sentarse a ver cómo lo resolvemos. La reunión del Consejo de Meridian estaba prevista para las 10 de la mañana de un jueves. A las 10:45 sonó mi teléfono. Vanessa habló sin rodeos. Aprobación unánime. Ejecución del contrato por la vía rápida. La ejecución empieza el lunes. En menos de 1 hora, nuestro abogado confirmó que el contrato no contenía cláusulas ocultas ni trampas legales. Meridian aceptó pagar la totalidad de nuestros honorarios de implantación más un contrato de mantenimiento de 3 años. Las condiciones financieras eran lo suficientemente sólidas como para garantizar la estabilidad de Pinnacle durante años,
Y lo que es más importante, el contrato incluía una cláusula de indemnización explícita que nos protegía de cualquier acción legal que pudiera emprender Triumph. El equipo jurídico de Meridian había estudiado a fondo nuestra posición y estaba de acuerdo. Era improbable que las alegaciones de Triumph sobre la no competencia resistieran un examen jurídico serio. La noticia se extendió rápidamente por el sector a media tarde, haciendo caer las acciones de Triumph otro 12%. Su departamento jurídico contraatacó inmediatamente, solicitando una medida cautelar de emergencia para bloquear nuestro contrato. La vista se fijó para el lunes por la mañana, coincidiendo con el inicio de nuestra implantación. Cuando llegamos al juzgado, Triumph tenía 4 abogados, encabezados por su abogado jefe. Caroline estaba sentada justo detrás de ellos, con el rostro tenso por la furia contenida. El juez revisó rápidamente los papeles antes de mirar directamente a los abogados de Triumph. Sus acuerdos de no competencia parecen restringir el uso de sistemas propiedad de Red Forge, aunque las pruebas demuestran que Pinnacle ha desarrollado tecnología independiente. Además, la presentación de Meridian establece un interés público urgente en mantener unos servicios públicos fiables. A continuación, denegó el requerimiento en el acto, sin más discusión. Al salir de la sala, Caroline se puso delante de mí en el pasillo. «Esto no ha terminado», advirtió en voz baja. «El triunfo nunca se pierde». La miré con firmeza. No se trata de ganar o perder, se trata de crear algo que funcione. Pasé junto a ella y me acerqué a mi equipo, que me esperaba cerca. Juntos, partimos para comenzar la implementación que salvaguardaría tanto los sistemas de Meridian como el futuro de Pinnacle. Aquella victoria silenciosa me llenó de satisfacción. 18 meses después, Pinnacle Dynamics contaba con 27 empleados y ocupaba una planta entera en un edificio del centro de Boulder, con vistas a las mismas montañas que habían sido testigos de mi caída profesional y de mi resurgimiento. La implantación de Meridian fue impecable. Se completó antes de lo previsto, sin tiempos de inactividad ni interrupciones del servicio. La noticia se extendió rápidamente por todo el sector. En menos de un año, otros 4 grandes clientes se pasaron a nuestra plataforma. Finalmente, Triumph abandonó sus ataques legales y se centró en el control de daños dentro de su división de energía. Caroline Vega fue reasignada discretamente a una filial en otro estado. Tyler Thompson se trasladó a una incubadora de empresas, sin duda más sabio tras la terrible experiencia. Harold visitaba ocasionalmente nuestra oficina, con el orgullo inconfundible de ver renacer una visión. Aunque nunca se unió formalmente a Pinnacle, su tutoría siguió siendo inestimable. En el segundo aniversario de mi despido, recibí un correo electrónico inesperado de la persona que me había contratado en Red Forge 12 años antes. «Construiste algo mejor de lo que nosotros jamás hubiéramos podido», escribió. «Muchos lo intuíamos, pero no pudimos impedir la adquisición. Algunas victorias», añadió, «solo requieren tiempo». Cerré el portátil y entré en la sala de conferencias, donde el equipo celebraba la finalización de un nuevo módulo. Ya no eran solo compañeros de trabajo, eran socios que habían dado el mismo salto de fe que yo, creyendo que la competencia y la integridad acabarían superando a la política empresarial. Más tarde, esa misma noche, me quedé solo en la terraza de mi casa, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas. La amargura de la traición se había suavizado, sustituida por un sentimiento inesperado: gratitud. Sin la arrogancia de Triumph, sin el despido de Caroline, Pinnacle nunca habría existido. No solo había recuperado mi carrera, sino que había creado algo mucho más acorde con mis valores de lo que Red Forge podría haber llegado a ser bajo el reinado de Triumph. A veces, que te echen del lugar equivocado es exactamente lo que necesitas para encontrar el correcto.